Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, como se viene el otoño, estoy pensando en hacer pequeños accesorios de vestir, algunos complementos diarios para las chicas, las niñas y para ustedes. Son unos cuellitos con flor, con piñas de terminación, muy lindo y de ultra moda en el mundo del ganchillo. Ya vieron la ficha técnica de los materiales que precisamos. Yo voy a tejer ahora uno para nena pequeña y voy a utilizar una lana de bebé de 2 milímetros con un ganchillo de 2.50 como dice la ficha. Comenzamos. Retuerzo el hilo para hacer una cadena de seguro para trabar el tejido y realizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas para comenzar y 3 para subir. En total 10. En el mismo lugar hacemos, donde tenemos las 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas de separación y nuevamente en el mismo lugar 2 puntos altos. Y tenemos nuestro primer abanico. Cargamos el ganchillo, dejamos 2 espacios y en el punto que sigue realizamos nuevamente un abanico. 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos en el mismo lugar. En el último punto realizamos el último abanico. Uno, 2 puntos altos. Ay, que salió feo ahí. Vamos a desarmarlo. En el último punto, 2 puntos altos. 1 y 2. 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar. Y nos queda un grupito así de 3. Giramos la labor, nos vamos con punto corrido pasado deslizado hasta el centro de las cadenas, hasta ahí. Y acá hacemos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y acá adentro hacemos el abanico. Esto va a ser de repetición hasta el final. 2 cadenas y 2 puntos altos. Así. 3 cadenas de separación y en el abanico central vamos a hacer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 3 cadenas de separación y hacemos el abanico final. Nos vamos con punto corrido, esta y todas las vueltas, hasta el centro. Acá realizamos 3 cadenas para el primer punto y hacemos el abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos.
estamos haciendo la piña. 3 cadenas de separación y en cada punto alto vamos a realizar un punto alto separado por una cadena. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, tres cadenas de separación y terminamos con el abanico. Dos cadenas y 2 puntos altos. Giramos y nos vamos nuevamente al centro de las cadenas. Esto ya lo sabemos hacer, es de repetición. Tres cadenas y clavamos acá con un punto bajo. 3 cadenas y clavamos en el que sigue. Y vamos a hacer arquitos. 1, 2, 3 cadenas y clavamos en el que sigue. 1, 2, 3 y clavamos en el que sigue. 1, 2, 3. Y clavamos en el que sigue. Terminamos con 3 cadenas y realizamos el abanico. Iniciamos el abanico, hacemos 3 cadenas y vamos a clavar arriba del arco con punto bajo. 3 cadenas y clavamos en el que sigue. De esta manera nuestra piña va a ir creciendo y disminuyendo en su extremo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y clavamos con punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y hacemos el abanico tal cual hicimos al comienzo. En la primera vuelta de arquitos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en la segunda tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a tener 5, 4, 3, 2, 1. Y así. Es muy bonito. Esta y todas las vueltas vamos a hacer de esta manera. Vamos a clavar las 3 cadenitas con un medio punto en el arquito. Así. De esta manera. Tenemos 1, 2, 3, 4. Va a quedar bien delicadita porque es para una nenita pequeña. Bien delicadita. Como verán, con diferentes tipos de material como los presentados en la mesa, nosotros podemos hacer diferentes tamaños. Y para todos los gustos.
Y ahora nos queda uno solo y clavamos en el medio. Giramos y repetimos. Sin cadena ni nada, nos vamos al otro centro, así, directamente, y damos por finalizada nuestra piñita. Así es como nos queda. Después escondemos bien nuestro hilito. Y ahora vamos a trabajar acá. Entonces vamos por este lado y enhebramos. Vamos a ir bien a la punta. Ahí. 3 cadenas para el primer punto. Acá dentro de esta cadenita que tenemos acá, que viene a ser el abanico, buscamos bien el centro. Ahí, que divide los 2 puntos altos. Ahí vamos a repetir el abanico. Y entonces, un punto alto, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo lugar. ¿Sí? En el espacio que se genera solito, ahí un punto alto al aire, así. Ahora vamos al abanico central y acá en este huequito ahí, abrimos y hacemos nuevamente el abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. En el espacio, un punto alto al aire, ahí. Y acá en el medio, entre los 2 puntos, ahí, otra vez el abanico. Tenemos que tener 3. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y en el último punto ahí, terminamos con un punto alto solito. Y esta es la primera vuelta. Ahora vamos a girar. Levantamos 3 cadenas para el primer punto. Ya no nos vamos a correr con punto deslizado, sino que directamente desde acá, cargando el ganchillo, nos vamos al centro. Y hacemos ahí 2 puntos altos, tal cual, 2 cadenas. Solo acá lo vamos a tomar por detrás. Ahí. Nos vamos al centro del abanico siguiente y realizamos tal cual nuestro abanico. Entre abanico y punto alto no hay cadenas, nada de separación. Vamos al otro punto alto que está solo y lo hacemos por detrás. Vamos al centro del abanico y lo repetimos. Ahora hacemos nuestro último punto alto solito. En la última cadena, ahí lo realizamos. Giramos y estamos tejiendo lo que sería el largo de nuestra bufandita o cuellito infantil. Levantamos 3 cadenas para el primer punto, lo repetimos siempre cada paso que vamos a hacer. El abanico.
Como hicimos el punto alto que seguía al abanico anterior por detrás, en el frente, en el derecho, nos muestra por delante. Como yo quiero que me quede esa nervadura hacia adelante, ahora lo voy a hacer por delante. Y la próxima vuelta por detrás. Y la próxima por delante. Y de esa manera va a quedar lindo lo que sería el largo de nuestro cuellito bufanda. Y terminamos con el abanico y el punto alto. 3 cadenas para el primer punto, hacemos el abanico, todo esto se va a repetir siempre hasta el largo que ustedes quieran. Pruébense en frente al espejo y vean cuál es el largo deseado, es personal. Este punto me está indicando que es por detrás, entonces lo hacemos por detrás. Es lo único que cambia entre vuelta y vuelta hasta ese largo que ustedes quieran. Lo que cambia es el punto por delante y el punto por detrás. Una vuelta va por detrás y otra vuelta por delante. Nuevamente lo hacemos por detrás y terminamos con el abanico. Y terminamos siempre en el último punto con un punto alto. Giramos y continuamos la serie. Acá, como tengo la nervadura bien prominente, me está indicando que es por delante, entonces vamos por delante. Y terminamos con el punto alto en la última cadena. Una vez que tenemos los 3 abanicos prontos, giramos. Nos volvemos a ir con punto deslizado esta y todas las vueltas hasta el centro de las cadenas. Repetimos el abanico. Estamos haciendo una ayuda a memoria de lo que hicimos al comienzo. Tres cadenas de separación y en el abanico del medio 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 3 cadenas y realizamos el último abanico. Luego del abanico principal, 3 cadenas y por cada punto alto, un punto alto, una cadena de separación y repetimos. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. Separamos luego con 3 cadenas y realizamos el abanico final. Luego del primer abanico, 3 cadenas, clavamos en la cadena de separación, perdón, con un punto bajo. 3 cadenas y vamos al huequito y un punto bajo. 1, 2, 3 y vamos al huequito. 1, 2, 3 y vamos al huequito.
y de ahora en más nos toca clavar adentro del arquito. Clavamos ahí el primero con un punto bajo, 3 cadenas siempre, y clavamos en el medio del arquito. 3 cadenas y clavamos ahí. Y vamos a repetir hasta el final lo que hicimos en la piña del comienzo. Bueno, así quedaría el modelito para una nena pequeña, como les dije, para mi nieta de 2 años y medio. Ahora vamos a hacer la flor, bien linda, para prenderla acá. Pasamos la lana entre nuestros dedos para hacer un anillo mágico. Extraemos la lazada, nos ayudamos con los dedos, buscando la mejor posición que nos resulte más cómodo. Levantamos 3 cadenas, que será el primer punto alto, y 3 cadenas de separación, y aquí dentro haremos un punto alto. 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, un punto alto, así hasta tener 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Bueno, así lo dejé por terminado al cuellito para mi nieta 2 años y medio. Mide 43 y en total con la piña 63 el cuellito. Ahora vamos a hacer la flor para adornar y prender con un botón. Tomamos nuestra lana, extraemos la lazada, posicionamos bien nuestro hilo para estar cómodos. Levantamos 3 cadenas que hacen del primer punto alto, 3 cadenas más de separación. Adentro de la argollita vamos a realizar 6 puntos altos separados por 3 cadenas. Cerramos lo más apretadito posible. Después esto lo vamos a esconder bien y cortar. Vamos a unir con punto deslizado en la tercera cadena de inicio, que sería el punto alto. Ahí. Acá mismo levantamos una cadena y acá vamos a cerrar la vuelta que viene. Nos vamos a trabajar adentro del arquito de 3. Hacemos primeramente un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y antes de saltar de acá para acá, hacemos un punto bajo. Punto bajo al inicio y al final. Nos vamos al arco que sigue y directamente un punto bajo. Y empezamos. 5 puntos altos. Estamos haciendo petalitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cerramos con un punto bajo. Nos vamos al otro arco, hacemos el punto bajo, 5 puntos altos, un punto bajo, hasta finalizar. Unimos en la primera cadena que hicimos con un punto deslizado. Acá mismo comenzamos. Una cadena, que es donde vamos a prender cuando terminemos, y 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Doblamos el pétalo un poquito hacia nosotros y entre medio de ellos dos, ahí,
Agarramos y lo pasamos con un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire y vamos al siguiente. Agarramos uno, que sería el final, y el otro, ahí. Y lo pasamos, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Y lo pasamos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí. Y acá unimos con punto deslizado la primera cadena que habíamos hecho. Ahí. Acá mismo levantamos una cadena que vamos a prender en la vuelta siguiente. Y vamos a repetir el pétalo, pero en vez de hacer 5 vamos a hacer 7. Primeramente, acostamos un poquito el petalito para trabajar mejor. Y adentro del arquito hacemos el punto bajo. Y ahora 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Culminamos aquí dentro con un punto bajo. Nos vamos al arco que sigue y hacemos el punto bajo. Y nuevamente 7 puntos altos. 1, 6 y 7. Y cerramos con un punto bajo. Y así vamos a ir sector por sector repitiendo esta serie. Cerramos la vuelta en la cadenita que habíamos hecho. Acá mismo levantamos una cadena y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas al aire. Doblamos el pétalo y vamos aquí atrás. Y repetimos lo que hicimos en la otra vuelta. 1, 2 saltos, 3 cadenas de separación, saltamos 2 espacios y en el que sigue hacemos un punto bajo, se me zafó, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo prendemos ahí. Y así continuamos hasta llegar al final. Unimos con punto deslizado en la primera cadena y acá mismo una cadena más para prender luego. Y ahora hacemos en el arco el primer punto bajo y en esta última vuelta toca 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y 9 puntos altos. Terminamos con punto bajo, nos vamos al arco que sigue, hacemos punto bajo, 9 puntos altos y terminamos con un punto bajo, y así repetimos la serie. Bueno, queridas amigas, amigos, aquí queda el modelo terminado. Espero que les guste, que lo puedan hacer. Esto lo pueden colocar así o desprender el botón, como quieran hacerlo, botón fijo o el botón con el mismo ojal del mismo tejido, lo sacan y lo ponen, no tiene ninguna dificultad y queda muy bonito, ¿sí? Bueno, no se olviden de suscribirse al canal, de compartir en sus redes sociales, invitar amigos, y donde sea que se encuentren les bendigo con mucha paz y mucho bien.